justos, Salomón y Luis Armando, hablan de la vida y el dolor, opiniones se van cruzando. Luis Armando con sus discos viejos, Salomón y sus guitarras, entre notas buscan reflejos, saquen luz de la maraña. Psicomelómanos, voces que construyen calma. Psicomelómanos, melodías entre almas. Luis Armando prefiere el vinilo. Hola mis estimados psicomelómanos, soy Salomón González, psicólogo y músico. Esta ocasión estoy aquí para presentarles el primer programa de la segunda temporada de Psicomelómanos. Y tenemos un invitado de lujo, tenemos a Harris Margay. Este gran artista mexicano, guitarrista, que estuvo desde los 80s activos hasta la actualidad, pasando por bandas de renombre, entre ellas Jaguares, en el disco Bajo el Azul de tu Misterio. Harris nos cuenta su vida, nos cuenta de sus pasiones, las cosas que anhela, las cosas que le gustan, y todo una plática muy amena, muy buena y sobre todo con mucho rock and roll. Esperamos que lo disfruten junto con mi colega Luis, y aquí les dejamos este programa. Gracias por tanto. Mistus, Ninot, Jaguares, Los Lagartos, el movimiento post-Avándaro. Frases como las que te acabo de decir son primordiales y son fundamentales para poder entender la historia del rock mexicano. Pero si hablamos de personajes, y vaya que hay muchos, tenemos que mencionar obligadamente a Harris Margay, que es quien nos acompaña en este siguiente episodio de Psicomelómanos, en una charla amena, profunda, pero mezclada con muchísimo misticismo que nos regaló el buen Harris. Quédate con nosotros porque este episodio de Psicomelómanos va a ser muy especial para ti. Muy buenas tardes, mis amigos de Psicomelómanos, y sobre todo también a toda la gente, toda la comunidad por ahí del grupo, la comunidad que tenemos, mi colega, amigo y hermano, carnalito, Salomón González. Damos la bienvenida a un episodio más, un podcast más de esta serie de episodios llamados Psicomelómanos. Y bueno, Salomón, yo estoy muy contento porque hoy tenemos, como decimos por ahí, alfombra roja y caravanas. Realmente tengo sentimientos encontrados, porque por una parte estoy muy contento y muy feliz. Creo que se me nota mi cara de felicidad, y mi amigo Salomón sabe que yo río poco, pero por otra parte soy un ser humano y también se pone uno nervioso, ¿verdad? Porque más cuando estás frente a personalidades y más cuando tienes una admiración por el artista. Y bueno, hoy queremos dar la bienvenida. Salomón, quiero que lo hagas tú, brother. Quiero que tú des la bienvenida a nuestro invitado de esta tarde en Psicomelómanos. Damos la bienvenida a Harris Margay, un honor tenerlo aquí, un ícono del rock en español, de la música mexicana. A mi gusto, uno de los guitarristas más finos que ha dado México. Me encanta ese toque blucerón que le da a sus notas, y al mismo tiempo ese temperamento, el cómo hace resaltar su guitarra, no importa si está con uno, usted solo tocando, o con 10 guitarristas. Siempre va a ser identificable sus guitarras y sus riffs muy melódicos. Muy bienvenido a su programa, Los Psicomelómanos. Bienvenido. Gracias, Salomón, gracias, Luis Armando. Encantado de estar aquí. Muchas gracias, sobre todo, ahorita le decíamos antes de empezar la transmisión, perdón, yo le digo maestro, ¿verdad? Porque yo creo que siempre se merecen las personas el respeto, y no nada más maestro, yo siempre lo aclaro, y mi amigo, que también es músico, así como un servidor, Salomón, la palabra maestro muchas veces va, no sé si usted esté de acuerdo, pero más allá de alguien que te haya enseñado directamente. Yo creo que cuando uno admira al artista o vemos su historia de vida y vemos esa parte que nos va formando como músicos y como personas, pues merecen ese título de maestro.
¿Cómo está usted, Harris, esta tarde? Gracias, encantado y una vibra excelente. Es como manejo mi vida con el concretamente directo. A mí me gusta la conexión soul to soul, heart to heart. Y estamos en el sendero, estamos en el sendero de la luz. Por eso, con muchísimo gusto acepté. Estoy encantado y no hay represión. Hablemos de lo que quieran. Esto es rock and roll y es un camino muy largo. Ha sido un camino muy largo. Entonces, podemos explorarlo como ustedes gusten. Muchas gracias, profesor Harris. Y bueno, pues, ¿qué le parece si iniciamos ahora sí, como es, nosotros en las terapias psicológicas, que esto no es una terapia, es una charla de psicólogos rockeros? Mi amigo Salomón y yo siempre iniciamos las terapias, y más como nos vamos por el enfoque humanista, siempre haciendo rompiendo el hielo, como decimos por ahí. Y pues quisiera que nos platicara, profe, ¿qué anda haciendo actualmente en la música? ¿Cuáles son las cosas que podemos ver? Bueno, ya los vemos nosotros, pero ¿qué es lo que actualmente anda haciendo Harris Margali en la música? ¿Qué le parece? Empezamos por ahí. Qué directo, porque es algo que tengo muy reservado y más si estoy con dos psicólogos. Está padre eso, me encanta la idea. Esto se va a poner muy interesante. Ojalá. Y no tener mucho cuidado en cada palabra que vaya a decir, porque estoy con dos psicólogos que va. Pero no, lo reservo porque sí puedo dar un poco de adelanto que no estoy con los brazos cruzados. El último álbum fue crudo, un disco muy subterráneo, un disco muy ofensivo, un disco muy a la época, lo contrario de Soul, los últimos dos discos de solista. Y, y he tardado, me he sentido como Stanley Kubrick, de hacer una obra cada 20 años. No importa en un momento dado, porque es para la banda, es para México, que es el país que me interesa. Ya pasé por muchas etapas y la actual de hace 19, 20 años ya muy definida. Hablando siempre claro, no tengo ningún interés en el rock extranjero. Quiero que se vuelva a abonar un gran campo para el rock mexicano, que está otra vez, pues, abandonado y cargado de grupos extranjeros. Estoy hasta la madre de eso, y hay que pasar algo al respecto, porque al menos yo sí voy a hacer algo, seguir, si no es la palabra aportando, seguir dándole discos a la banda, que sea rock mexicano, que hable de lo que está pasando ahora y que huela a hierba, aunque yo no fume, que huela a blues, porque el país que más lo necesita es México. Reitero, el país que nos interesa. México necesita su rock and roll. Que venga Judas Priest, no chinguen, ya estuvo bueno, pues ya iba toda la banda. Apoyen, no, yo no soy de esos, de estar apoyen, por favor, pero sí, que sepan que sí hay bandas al nivel, y si no, pídanselo a las bandas que están muy chafas, que les falta nivel para que México ya tenga su propio rock y no tenga que estar con todo eso que lleva 60 años y 60 años de estoy curado de espantos de eso, pero ahora más que nunca quiero que vuelva el rock mexicano verdadero, el rock mexicano macizo. No, y sobre todo porque hay... adelante, Salomón. Es una postura muy valiente en nuestros días, luchar todavía con el sistema, enfrentarlo con el rock and roll, como lo dice, el rock and roll en México no es nada nuevo, es incluso mucho más longevo que el pop. Sin embargo, la represión con la que el músico está viviendo actualmente no le permite evolucionar, ni explorar, ni luchar por su lugar en la escena musical. Es lo que dice, aquí vamos a los festivales en cualquier parte de México y siempre encabeza una banda extranjera y es la que usan para vender boletos. Pero ¿dónde están esas bandas que realmente están luchando desde abajo, picando piedra? Les ponen un montón de requisitos para poderse presentar
Y la idea del rock and roll es esta, es, hey, yo soy, aquí te lo muestro y esta es toda mi identidad y somos todo un país luchando por salir adelante. Entonces el que usted todavía se mantenga en la lucha y que le diga a todos estos chavitos que no quieren salir porque les da miedo, porque la música les da temor expresarse, habla mucho de la valentía que tiene usted como persona y como, sobre todo como ser humano y músico, y es algo que para mí es muy apreciable. En lo personal es tener unas agallas enormes, enormes de verdad. Bueno, somos rock and rolleros y eso es ¿qué es ser rock and rollero? Pues pasar todas las pruebas, curarse de espantos, reitero, y seguir adelante. No es tanto luchar, es el gusto y la fuerza que tiene que haber para un país que tenga rock and roll. Y hay dos cosas, ustedes como psicólogos, sí voy a usar mucho ese eslogan, que es, Sí, claro. es muy fácil decirlo en un momento dado, pero el equilibrio exacto de esto es dos cosas. Uno, que aparte de todo, sí sea buena música y sí está al nivel para poder competir, porque aparte es muy fácil decir, ¿por qué si viene Pink Floyd y bueno, o Roger Waters, ¿quién alcanza esos monstruos? Entonces la única manera es estar al nivel, y para estar al nivel es todo un trabajo, toda una disciplina, años de trabajo, hacer canciones, no es tan suficiente buenas tirarlas, buenas vocalizaciones, buenas ejecuciones, buenos estudios de grabación, sí, que se ponga al nivel esto. Llevamos 40 años haciéndolo y las nuevas generaciones que piensen de esa manera, porque la única manera, aparte de que sin apoyo no van a hacer nada, es que la música esté así de calidad. Fíjate, Harry, si decías algo interesante, rock, desde que nos conocimos, fuiste muy, muy amable, la verdad, te vuelvo a agradecer. Yo también voy a enfatizar mucho esa palabra rock, y bueno, aunque no es literal la traducción, pero decía una estrella de la escena precisamente del rock en español, una frase que me quedó bien grabada, dijo, ser rockero es ser libre. Y lamentablemente muchos de las personas que oímos música, o que somos músicos, o que fuimos músicos, o inclusive, ¿verdad? Me atrevo a decir que las personas que están inclusive en el medio del rock, como músicos o como escuchas, como melómanos nosotros, nuestro grupo se llama Psicomelómanos, muchas veces caemos, ¿no crees, Harris, o qué opinas en esos lineamientos de que, por ejemplo, cosas que yo he escuchado en todos los años que llevo escuchando rock, el rock tiene que ser en inglés, ¿sí? O el rock tiene que tener 3 guitarras, o el rock tiene que tener una base de Judas, ¿sí? Y son esas cosas que muchas veces nos quitan esa coherencia o congruencia de que ser rockero es ser libre, ¿sí? Tú como músico y como una estrella en este bagaje del rock en español, ¿qué opinas, Harry? Y de ahí nos vamos a ir a los inicios de Margali. ¿Qué opinas de ese valor que tienen muchas personas de poder hacer rock en nuestro idioma? ¿Cuál es tu postura como músico? Se tienen que conjuntar algunas cosas, porque se requiere también, pues, tener la economía para poder entrar a los estudios, de hacer todo un material. Pero principalmente está la actitud de quererlo hacer y no soltar hasta lograrlo. Mi mantra final de todo es: lo que se empieza debe terminarse, y ya nos metimos en esto. Ahora esto tiene que prenderse, esto tiene que pasar algo muy grande, porque hay muy poco rock and roll en México, y luego hay cosas que creen que es rock and roll y no es rock and roll, y rock and roll es ser libre y venir a cambiar este país y venirlo a hacer más fuerte y no dejarse del gobierno, así de simple, aunque sean los mismos eslogans, y despertar es nuestro mantra. ¿Cómo se siente Harry hoy con respecto a la satisfacción que le ha dado el poder interpretar y expresarse? ¿Hay algo que se le haya estado escapando, que todavía no lo haya logrado, pero que esté sobre la mira en este momento? ¿O ha cumplido con la mayoría de sus metas de aquel Harry de 18, 20, 25 años que estaba iniciando y que estaba luchando o peleando duro con el rock a sus hombros? ¿Hay algo que esté allí en su mira? Ha sido una evolución constante.
o al menos intentarlo. Sí, son muchísimas cosas que, que le quiero brindar a México, que le quiero gritar a México, y lo mejor está por venir, lo mejor está por venir. Me reservo porque sí prefiero no, pero definitivamente hay muchísimas cosas que me falta abordar y que estamos en ese camino, para no hacerlo más largo. Exactamente. Si estuviéramos en una conversación poderosa, que también le llamamos a veces a las terapias, se dice que a veces podríamos iniciar, como dice, valga la redundancia del pleonasmo, iniciar por los inicios. Entonces, Ya. ¿cuáles son los inicios de Harris Margali? ¿Cómo inicia este camino de la música, del gusto por este arte? ¿Qué nos puede platicar sobre eso? De toda la vida. Ha Sí. sido toda una vida de rock and roll. Mi vida es psicodélica, mi vida es rock and roll, mi vida ha sido, todo se basa en rock and roll. A veces quisiera salir, hermanos queridos, como la canción de Kills de Let Me Go Rock and Roll. A veces quisiera salir, pero ya estoy adentro y ahora, reitero, seguimos el camino hasta el final. Inicios, yo creo que desde los 2 años que oía rock and roll, ya había pasado un poco de moda todo eso. Sí tengo, sí tengo una edad, pero no tanto como para los años 50. Soy niño de los 60s y 70s, por tanto, sí me tocó ir de muy niño a los pioneros de rock mexicano y me prendía de la nada me enloquecía, sentía que era lo mío. Desde los 2 años que me regalaron un pianito. Por ahí hay un libro y mi madre me ayudó a recopilar algunos datos como ese del pianito. Y ha sido toda una vida. A los 7 años empecé a explorar con la guitarra de Batman, que era una guitarra de plástico, hasta que tuve una guitarra de verdad a los 9 y pues creo que me enseñaron una armonía, pero me seguí porque era una demencia, no podía estar sin tocar. Y tenía entre los 7 y los 9 años. Y aparte, escribir canciones es lo más loco de todo. Siempre empezamos un poco copiando esto y otro, y más de niño. Pero empecé a hacer canciones y luego con los vecinos hicimos una banda de rock de niños, pero de rock. Y aparte sí tocábamos de repente cosas conocidas, pero siempre en el enfoque de hacer canciones propias. Ese fue el inicio, desde que tengo uso de razón. Rock and roll. La historia de México y la música van siempre muy ligados, sobre todo el rock, que fue muy golpeado por el régimen de los gobernantes de México de los años 60 y 70 sobre todo, y nuevamente usando la palabra, ya, yo creo que del día, muy valientes, aquellos artistas que luchaban por mostrar su música, a veces escondidas, a veces underground, por lo mismo, por la represión, incluso hasta militar, ¿no? Que se vivía en esa época en la Ciudad de México. ¿Cómo fue para Harris el avance entre los años 70 y 80 para mostrar la música, para interpretar, para componer, para, eh, para enfrentar, digamos, de alguna manera este régimen que está sobre ustedes? Sí, se pone interesante, reitero, el margen de esta plática con ustedes, porque es imposible que no tenga profundidad, que hablemos como más alivianados, más por arribita. Qué padre que se vea así en este momento. Es imposible que no tenga profundidad porque efectivamente soy niño, muy niño del 68, heredé toda esa, aparte lo vi en la televisión, sí iba con mis hermanos, mi madre iba manejando y imagínate hace cuánto, y mis hermanos y yo veníamos atrás hechos un remolino, yo era el más chico, y vimos los tanques pasar. Y es una imagen que no Wow. solo no se olvida, no solo no se olvida, sino que marca una era, marca un enfoque de por vida. O sea, me marcó de decir, yo creo que por eso soy rock and rollero. Y
y ver toda esa represión y la transformación de cómo a base de años, décadas, una lentitud increíble fue evolucionando toda la represión del gobierno. Y encima de eso viene Mistus, que Mistus son herederos del 68 también, por los hermanos Sí, de los integrantes de Mistus, que eran de la banda Antorcha, bandas verdaderas de rock, bandas cabronas, bandas con cojones, bandas pues hermano que, Carreón. que no, el grupo Antorcha, que es mega underground, que eran cuates de 20 años, con una fuerza. Ellos sí eran esos mismos que estuvieron en la lucha del 68. Yo era muy niño en ese momento, pero heredé todo eso y quiero que en cada disco, en cada blues, en cada fraseo, esté todo eso. Por más clavado que sea, este país lo necesita, ese despertar que, que fuimos transformando hasta que se pudo volver a entrar el rock and roll a, a los medios para poder expandir a todo un país lo que estaba sucediendo. Reitero, es imposible no hablar de esas cosas tan gruesas. Esa fue parte de la respuesta, que Sí, es encima de todo eso poder hacer música. Todos nos cerraron las puertas. Es una cantaleta, ya lo sé, es un eslogan muy repetido, pero es una realidad, como lo fue en ese momento que cerraron las puertas al rock and roll. A mí sí me agarraron a madrazos por traer la mata. Jamás le entré a las drogas, cero drogas. Mistus Rock Record Guinness, una banda de rock muy pesado, en 1976-77, hace 1000 años. Afortunadamente teníamos en promedio 13 años, pero, pero lo que nos interesaba era el rock and roll y el trasfondo de esta música que tenía que vine a cambiar toda esa porquería y toda esa desafresando este país para no extenderme. sí. Maestro, la banda Mistus, ¿verdad? Es indiscutible, no podemos pasar por alto, centrarnos bastante en esta banda que ya sabemos, Uy, movimiento ya. Posabanda, Jaime Mata, Víctor Dávila, usted, Mark en esa época, para allá del año 76. Eh, ¿Usted recuerda alguna anécdota difícil que usted recuerde? Digo, me imagino, quiero pensar que después de toda esa oleada que pasó después de lo de Avándaro y la represión que empezó a vivir el país, como banda, ¿usted recuerda alguna experiencia complicada en esa época? Son muchísimas, pero como me vaya acordando, así como vaya Sí, fluyendo claro, naturaleza esto. En 1980, sí recuerdo, se parece a movimientos revolucionarios clandestinos, donde estaban preparando la gente más honesta de este país, los que querían cambiar y romper la represión española y todo, por un lado, tanto la revolución como la independencia, se parece un poco en 1980 irnos a lugares mega underground para hacer juntas con la gente de la revista Conecte, que eran los que apoyaban lo más posible, porque no había nada de nada. Sí, cuando digo no había nada de nada, es que había, para no decir tres grupitos, había 25 en toda la República, dos con disco, el Eterno Tri, pero después de Avándaro no había forma de nada. Y creo que Mistus, que tengo que retomar muchísimas cosas de esa banda porque es tanta información, claro, que y éramos tan jóvenes que hasta ahora empiezo a ver de qué se trataba todo esto. Y realmente lo que quería Mistus era, y no sé si lo logró, creo que no, era destruir esa represión y volver a abrir la brecha para el rock mexicano. En 1979-80, que ya tenía ciertos años, la banda, y aún cantando en inglés,
pero la música tiene una fuerza que lo que estaba alrededor de esa época era, luego me dicen que no diga nombres, es imposible, Sí, pues, pues cantantes muy fresas, era muy fresa todo, y exacto, para hacerlo más claro y menos palabras, creo que Mistus tiene dos méritos, porque luego cuando le tocas a un músico, su banda empiezan a explorar y tenemos que ser fríamente objetivos. Uno fue que apoyó a todas las bandas cuando hacíamos las fiestas de Mistus en Coyoacán y invitábamos pues las bandas de Saúl, por ejemplo, que eran las Insólitas, que era Frac, este, a Frata, y conocimos a Frata con sus bandas, a Bon, que en ese momento bueno, era una banda con Saúl, a tantas bandas, olvido los nombres en este momento, y todo lo contrario, la antítesis de nosotros somos nosotros y competencia con los grupos, ¿no? Si tocan con nosotros, nosotros vamos a sonar poca madre y una una verdadera comunión hippie mexicana, hippiteca, rock and rollera, auténtica mexicana. Y la otra es que creo que al menos no recuerdo otras bandas que lo hayan querido hacer en 1980, que es el parteaguas ese año, es para un estudio completo, querer abrir la brecha otra vez para el rock and roll, volvimos, nos dijeron 70,000 veces no, y nosotros sí, no, sí, no, sí, no, sí, y abrimos teatros, eh, infinidad de lugares, que luego, como dice Jaime Mota, vinieron a cerrarlos algunos grupos que invitamos, pero la idea fue esa, volver a abrir la brecha para el verdadero rock mexicano, la mejor herencia del rock mexicano, y que no nos den gato por liebre, porque me sale lo Margalli, y no quiero decir nombres, es aquella generación cabrona de Avándaro, que hicieran fucking bandas de rock and roll. Yeah. Y se nota perfectamente la emoción, ¿no? La pasión en esto. Oh, yeah. Harry, yo sé que todo mundo, a lo mejor, cuando intenta hablar de la carrera musical, tratan de enfocarla a la época que le llama usted la época azul. Pero aquí yo quisiera saber qué ocurrió después de la época azul. ¿Qué fue lo que pasó cuando usted abandonó ese grupo, bueno, Jaguares? ¿Qué siguió después en sus proyectos, en su mentalidad, en sus emociones? ¿Hacia dónde tenía puesto el corazón? ¿Qué camino siguió y cómo fue renovándose y reinterpretándose, verdad? Y aparte, pues a lo mejor luchando con cierta crítica, no sé si le tocó así de que por qué se salió, que por qué no siguió, no, bueno, ahí en ese sentido, para usted, ¿cómo fue luchar con todo eso y decir, sigo yo, esto me toca hacer a mí, Harry Margalli? Padrísima pregunta. Del periodo azul, exacto. Nombrado así. Pues es que ha sido una vida de rock and roll padrísima. Lo siento, ha sido padrísima. Luego la gente no quiere oír eso, siempre solo quiere oír cosas. Ay, jodido, pobrecito. De poca madre. Sí. Estar en Jaguares, pasó lo que pasó. Lo más importante del periodo azul es que me bombardean con cosas, luego escriben cosas por ahí, lo más discreto posible, porque mi persona no es de estar exhibiendo eso, pero lo más importante de todo eso es que a Saúl es una persona que quiero muchísimo, es una persona que estimo muchísimo y que ya es parte de mi background y de mi vida, y que pues tenemos un equilibrio en esta plática de 100% objetividad y 100% esoterismo, porque sí entra en esta pregunta y en este concepto, porque lo digo con el alma, el espíritu más espontáneo, más humilde. Tuve una persona que es una especie de gurú, un gurú de luz, un gurú del camino
del camino del bienestar, de la bondad, de la energía buena, blanca, positiva. Y en una cita con ella, que es mujer, una mujer de luz, una mujer fuera de serie, me dijo cuando entré a Jaguares, me dijo, esto debería estar en un libro, pero prefiero decírselo a usted. Muchas gracias. Me dijo, ¿cómo van? Que vas a estar en esa banda. Estamos hablando de 1998. Pues bien, pero hablo diario con Saúl y luego de repente me deja de hablar 15 días y yo estoy prendido y le hablo y está ocupado y luego me contesta, sí, te hablo al rato y no me habla, porque que me dijo cuando nos vimos en un restaurante, me dijo, en este momento eres un jaguar, venga. Y yo realmente me puse la camiseta. Le estaba diciendo esto a esta persona, no repito la palabra gurú, y en lo que yo estaba hablando me dice, stop. Vas a entrar a esa banda. Vas a entrar a esa banda. No te preocupes. 2 años y medio después, le dije, pues está pasando esto y esto otro, sobre todo alrededor. Porque al final de cuentas, reitero mi afecto por Saúl. Saúl ni tuvo que ver. Pero en lo que le dije, me dijo, stop, 2 años y medio después. Vas a salir de esa banda. Vas a salir de esa banda porque la siguiente punto sí lo dejo en el tintero. ¿Y qué hice exactamente? Tener tiempo, tener espacio. ¿Qué Sí. voy a hacer? Vamos a hacer un discazo, vamos a hacer algo. O sea, vengo con la misma energía. Estuve en el primer mundo, fue poca madre. Estuve con Stuart Copeland, estuve con Andy Summers, platicando, estuve con los de Motley Crue, fueron a ver a Jaguares, y otros grandes productores que conocí, y con esa energía hice Soul. Qué maravilla, qué bueno. Dudo mucho poderlo haber hecho el álbum Soul en el periodo azul. Creo que Es un hubiera sido descaso, es un imposible. descaso. Sí, discaso, la verdad. Bueno, los dos, el periodo azul bajo el azul de Muy bueno, gracias por lo que a mí me compete. Pero fue maravilloso, es todo lo que puedo decir. ¿Y qué tenía que hacer? Pues llenarme de luz. ¿Qué tenía que hacer? Llenarme de luz. ¿Qué tenía que hacer? Llenarme de luz. Harris, y híjole, ahí quisiera hacer un super paréntesis y que ahorita vamos a regresar otra vez a la historia musical de Harris, pero a mí me inquieta mucho, yo soy bien preguntón. Dicen que no sé si yo sea buen psicólogo, pero dicen que los buenos psicólogos somos preguntones e imprudentes. Y yo voy a ser bien imprudente, ¿verdad? Y preguntón. ¿Cómo le hace? Fíjate, yo soy psicólogo bueno, entre varias de las cosas que hemos trabajado mi colega y yo trabajo adicciones, tratamiento de adicciones. Yo tengo una maestría en tratamiento cognitivo-conductual de adicciones. Y a mí me intriga mucho, porque sí lo creo, yo sí creo que existen músicos que no van de la mano con el tema del sexo, drogas y rock and roll, ¿verdad? Ahorita por lo que acabamos de conocer de ti, pues pareciera que tú eres una muestra viviente de ello, ¿verdad? ¿Cómo maneja Harris ese tema, ¿verdad? Sabemos que, bueno, andas a veces, un músico anda de gira, conoce personas que sí tienen esa mala costumbre, ¿verdad? De mezclar las drogas con el rock and roll y como te digo, esa frase. Harris, ¿cómo ha podido a lo largo de su vida manejar esas dos vertientes que parecieran pareciera una antítesis, pero que a la vez tú lo has podido conjugar muy bien? ¿Cómo lo logra Harris? Padrísimo. Primero es una convicción muy profunda, muy personal, porque yo como niño de los 60 y 70, tiene que ser con esta versión completa. Troné, creo que me quiero acordar, creo que troné la secundaria, tercero de secundaria,
Entonces la única forma de poder, no, el segundo de secundaria, de poder entrar otra vez a tercero y no haberlo perdido, era en una escuela de rompe y rasga que estaba en bueno, ya no me acuerdo el nombre de las colonias, en una colonia bastante rocker, por cierto, este, y, y caí ahí para no perder el tercer grado de secundaria. Tenía 14 años, tenía el pelo largo, gran funk, era mi locura, tocar la guitarra todo el día, sacar riffs de la nada, oír discos, y todos los alumnos de esta secundaria de rompe y rasga, todos fumaban mota sin excepción. Yo era el más chico de todos, pero Pura era aroma, un pura aroma. estamos hablando de mediados de los 70, o sea, la efervescencia del hipismo mexicano, que siempre estuvo retardado de la psicodelia. Nuestra psicodelia fue por ahí, más bien una década después, era más psicodelia que en el mismo 67, 66, 68, que era muy primer mundo para Estados Unidos, Canadá, y etcétera. Pero demostré que tenía valores familiares. Yo creo que la fuerza vital, aparte de mi convicción que se me hacía asqueroso verlos intoxicados, no ando con medias tintas, era que tenía valores familiares, que tenía valores familiares, que tenía un padre responsable, que tenía un padre que hablaba con él, que me apoyaron en todo, que me regalaron una Fender Jaguar, yo no le digo Fender Jaguar, una guitarra muy, una gran guitarra a los 10 11 años, no recuerdo si a los 10 o a los 11 de un cumpleaños, y que Estamos me en México, apoyaron, es Jaguar. exacto, Sí. y me apoyaron en todo, y fue una de las razones, solo una, porque mi convicción fue más importante, de que yo no tenía por qué meterme en nada. Y yo era el que tocaba en el salón canciones de Grand Funk y de Led Zeppelin, y se juntaba toda la banda, me decían el niño prodigio, de 14 años y con una matota, pero cero drogas. ¿Por qué? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué carajo? ¿Por qué lo voy a hacer? No tenía que tener 24 años, ni 16, ni 18 ya mayor. Era un niño, era un niño. Y creo que es de convicción y de que lo que interesa es la música. Eso es lo que interesa. Exacto. Mira, estudios neuropsicológicos demuestran que el cerebro puede alcanzar las mismas etapas que alcanza estando en sustancias, ¿no? Porque el cerebro por sí mismo segrega sustancias causantes de felicidad, como la dopamina, oxitocina, llamados neurotransmisores. Pero también en estos estudios demuestran que una persona que hace deporte o una persona que tiene una conexión musical muy alta puede alcanzar lo mismo que una persona que está usando cocaína o que está usando marihuana. Entonces, a lo mejor por esa razón es que tú podías tener esa conexión, digamos, astral, porque a través de la música tu cerebro era Vamos bañado a, en esas sustancias. Pero eso me lleva a una pregunta. Ahorita y al Harris de hoy, al Harris de 30 o 40 años, ¿cuánto ha cambiado sus gustos musicales? ¿Sigue escuchando lo mismo? ¿Han variado sus gustos musicales? ¿Ha descubierto nuevas bandas? ¿Hay alguna banda que recientemente he dicho, me dejó con la boca abierta? no, yo tengo un background ya muy, muy anticuado, muy viejo, el más viejo rock and roll, pero no nada más de los 70, sino que el background más completo posible. Me he devorado, si no todas, sí docenas y veintenas de enciclopedias que son desde, son unos ladrillos en inglés, decimos que sabemos de rock, te demuestro que no sabemos de rock en 10 segundos al que me diga que sabe más de rock, que me hablen de Led Zeppelin, de The Beatles y de es como que hueva, man. Pero finalmente, toma una enciclopedia, ábrela en la letra A y empieza los 10 primeros y nadie conoce ni de qué se trata. Y tienen todo unas cuartillas de quién es cada banda. Entonces no sabemos. Claro que eso debería suceder con el rock mexicano. Ya tengo un background muy, 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 muy marcado
Y sí son todas esas bandas, por supuesto, pero ya están aquí y las vamos a transformar, las hemos transformado todo. Mistus fue la transformación. Mistus, su mayor influencia, eh, eso sí lo voy a dejar en el tintero. Hay cosas mágicas que las voy a dejar en el tintero, pero todo fue una transformación a buscar una identidad, pero aparte de divertirnos, que sí fuera rock and roll. Las más viejas, vengo desde Fats Domino a la fecha, que sea rock and roll, o sea, de 1953 o 1950 a la fecha, que sí tengamos un bagaje rock and rollero 100%, y lo he transformado a que ya sea como se inició esta plática, ubicado, enfocado, destinado hacia el rock mexicano, que es el que me interesa, de hacer una doctrina, una ceremonia, un interés completo. Y de hecho viene algo que no voy a decir qué es, porque queremos darle énfasis al rock mexicano, pero al rock mexicano verdadero, que reitero, su epicentro fue Avándaro. Sí viene de los covers. Los covers sí son importantísimos, pero van cobrando menos fuerza conforme llegan los 70, con, pues sí, decir los nombres, Sí. Aunque a mí nunca me mencionan estos muchachos, no importa, están en mi corazón. Bandas como los Duk Duks, como Tinta Uf, Blanca, todas esas bandas que Chacmón. yo no uso, sí, claro, no uso la palabra merecen, que son, no solo merecen, muchachos, nomás escuchen esto. Y no es como diciendo, voy a decir algo muy importante. No es que merezcan, es que son inmortales. Entonces, se joden más bien los que se lo Sí. merecen. Son grupitos de cartón. Son los inmortales. Cuando hay el buen rock and roll mexicano es inmortal. Y y se les da el estatus de artistas como a Nuevo México, que no los reconocieron. ¿Cómo no los van a reconocer? Por eso no existe eso de que, desgraciadamente, si los reconocen los que saben de rock and roll, ganaron todos esos brothers, ganaron la inmortalidad. Claro. Y fíjate, eso me lleva a pensar, yo a veces discuto mucho con amigos, yo soy coleccionista de discos, me encanta coleccionar, y me dicen, ¿por qué coleccionas tantos? Le digo, pues porque a veces, muchas veces se torna aburrido hablar de lo mismo, lo mismo, lo mismo. A veces escuchamos la palabra rock en español y nos vamos a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, y tienen su lugar, claro que sí, pero la variedad en la música, pues nos genera bienestar, inclusive cerebral, ¿no? Variar la misma canción, estar con el mismo playlist y todo esto. Me voy a brincar, Harris, a una parte importantísima, ya que estamos centrándonos en esto, y indudablemente yo quisiera que nos platicaras de Ninot. Esta Claro. banda, también de los 80s, si no mal recuerdo, corrígeme, después de Mistus, ¿verdad? Banda representativa también del rock mexicano. Tal vez, para muchas personas, que no la mencionan tanto, pero para mí es una banda importantísima. ¿Qué pasó ahí con esa agrupación? ¿Qué legado consideras que dejó Nino en el rock mexicano? Bueno, no hay nada como que lo dijera una tercera persona, pero que no perdamos el enfoque, la objetividad. Eh, hijo, una banda muy fuerte, muy fuerte, muy grande, ¿no? Y terminando Mistus, que ya es, por un lado Mistus fue, para hablar de Ninot, fue que no haya contradicción, o si hay contradicción, aún mejor. Fue padrísimo porque fue toda una era de rock and roll, super chavos y en Coyoacán, y las fiestas que hacíamos, y que con 4 pósters hechos a mano y con un marcador, nada más poniendo Mistus, y los invitados, se llenaba el lugar. Llega un momento en que, pues sí, efectivamente, sí estuvo genial, pero sí tuvimos el abrazo de los medios, que sin los medios y sin la ayuda de comunidades
poderosas, no se llega a ninguna parte. El juego de Mistus y Ninot es que sí hicimos cosas sin tener el apoyo de los medios. Y terminando Mistus, que la razón principal es que pues que no pasaba nada, por más que estábamos ahí luchando. Inmediatamente Enrique Rodamilans me contacta para hacer una banda. Y le digo que por supuesto que sí. Él estaba en Inglaterra, donde fue llevó sus demos del disco que hizo solista, que le puso Nino, lo publicó allá con la tecnología inglesa, que sonaba increíblemente bien para hacer una grabación semiprofesional, digamos que casera, solo que grabada por Marco Damilans, que le sacó un sonidazo, más el corte inglés allá en Inglaterra, reiterando, quedó increíble. Regresa a México, formamos Ninot, y fue lo mismo, fue tratar de, por el medio más honesto, de hacer música que tuviera un trasfondo de despertar, un trasfondo de fondo, reiterando, de despertar este país que necesitaba rock and roll. Y el hecho que sea el menos mencionado, a mí me llena de satisfacción, porque es una banda para conocedores, y este servidor en los últimos 25 años solo hace música para conocedores. Música light, fresa, ya no me interesa. Ya no, ni siquiera me interesa estar en la competencia ni en los medios. Hacer música por el solo hecho de el trasfondo artístico y de la fuerza que puede tener el rock and roll en un país como México, para no alargarme. Exacto. Y no una banda muy importante. Sí. Harris, ¿cómo vive el Harris en los 80s, esta invasión de músicos españoles y argentinos en México? ¿Cómo es esta interacción? ¿Cómo se empiezan a formar la escena? ¿Hubo un antes y un después ya cuando estaban todos estos artistas extranjeros en el país, sobre todo en los, ¿cómo se llaman? El pie en el audio, en las presentaciones en vivo, si el hecho de venir de otros países influenciaba en los sonidos, en el audio, para que sonaran mejor, para que los músicos también consideran un backline aún mucho más sofisticado y un largo, etcétera, con esta pregunta. Está fuertecita la pregunta, tú lo estás diciendo. Fue terrible que tuvieran que venir a enseñarnos. ¿Qué venían a enseñarnos? Lo único que les interesaba, hablando claro, porque aparte yo sí estoy muy, ¿cómo se llama? Muy ligero en eso. Ni siquiera es así como desbordante. Simplemente escogieron lo más light, le puedo llamar rock de marketing. Vinieron a hacer rock de marketing. No tienen ni fucking idea de bandas como Nuevo México, como Toncho Pilato, bandotas que le rompen los cojones a todos los argentinos y españoles juntos. No tienen ni idea que existen, y sí grupos para sonar en la radio. Y fue espantoso. Yo hice una crónica en Excelsior, tan antigua como 1992, pero bastante chavo, de todo eso, que venían a enseñarnos, y tenían que venir barbados y de ojos azules para decirnos cómo tenían que ser las cosas. Qué pendejos, la verdad. Está dicho en eso, ¿para qué me extiendo? Nos vinieron a vender chiles a los mexicanos, decía una frase por ahí. No, vergonzoso, espantoso. En vez de despierten, cabrones, despierten, si están viniendo eso, vamos a producir. Carlos Valraven, estando en Ninot, hace poco, por fin conseguimos en estado nítido, de buena calidad, ese programazo de
¿cómo se llama? Águila o Rock, que era la generación 88, con Caifanes, con Bon, todo. Y cuando oí a Carlos Valraven, ex Ninot, un chavo de 20 años, con su peinado ridículo de esa época, este, Sí, diciendo lo que está pasando, lo que tenía que pasar 40 años después, dije, qué bueno que existió Ninot, qué bueno que fuimos los que fuimos, qué bueno que nos quedamos en la antesala, qué bueno que no le entramos a esa fresez al rock de marketing que acababa haciendo Bel Rosita, y dice cosas como, cuando los productores mexicanos sean rock and rolleros, es cuando va a pasar algo en el rock mexicano, y que sí sepan de rock and roll, que hayan, de hecho, que vinieran de Avándaro para haber sentido los madrazos de la represión y todo sí. el cierre de apoyo al rock mexicano, y dijo, no, no va a suceder porque va a ser cuando nosotros envejecemos. Es perfecto, es un diálogo perfecto, y aún no ha sucedido que un productor ejecutivo o, ¿cómo le llaman? Productor musical, no, director musical, este, Director musical. y dicho así con burla, que supiera de lo que está haciendo para manejar bandas verdaderas de rock, y que no necesitáramos toda esa masa extranjera, argentina, española. No tiene nada que ver con el país, solo en eso que vinieron directamente hacia nosotros. A Sí. nosotros nos tocaron afortunadamente, estamos intactos y entramos en el rock grueso, eso, como cuando decían en los 70s, estamos en la onda gruesa, gracias a Dios, gracias Señor, gracias Poder Divino. Y aparte, bueno, no sé qué opines, Harris, pero a veces se entra ese cierto como malinchismo, ¿no? Muchas veces. Por ejemplo, yo estaba leyendo ahí la biografía y hay una participación que mencionan de ustedes muy importante, si no mal recuerdo, en la Plaza de Toros de Guatemala, donde le abren a Radio Futura. Y bueno, con respeto a grupos, a mí esos grupos personalmente a mí me gustan mucho, ¿verdad? Pero, oye, bueno, ni no hablando de la Radio Futura, pudo haber sido al revés, ¿verdad? El futuro es una bandota, que quede claro. Sí, claro, aclarando, es una bandototota, ¿verdad? Pero sí siento, yo considero que hubo un gap, ¿no? Hubo un bagaje en el cual hubo bandas que probablemente los productores, la mercadotecnia, no llegaron, ¿verdad? A estar a posicionarse en un nivel, no porque no lo tuvieran, probablemente había una calidad mayor en eso. Exacto. Ahora, ¿Cuál es la? Rocotitlán, Ninot Rocotitlán, ¿cómo fue la participación, cómo fue la historia, cómo fue el movimiento, no solamente de Ninot, sino en general en esos años de Rocotitlán? ¿Qué pasaba? ¿Cómo se movía la escena ahí, maestro, en esos años? Pues es lo que llaman movimientos, y sí hubo un movimiento tal porque nadie se puso de acuerdo y existió, se parece a cuando The Kings, The Beatles, los Stones, The Animals, los Them, los Yardbirds, y en Estados Unidos los Birds, y luego The Doors. O sea, surgen. ¿Quién inventó la psicodelia? Nadie y todos. Muy Sí, semejante, muy coyoacanense Bon, muy coyoacanense la banda de Frata, muy coyoacanense. Minot es una banda 100% coyoacanense. sí. Eh, Fanes, aunque sean de la colonia, ¿cómo se llama? No me acuerdo. No ¿Guerrero? dejan de ser. No, yo conocí a Saúl en Adolfo. ¿Cómo se llama este presidente que estuvo 30 años? Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, ahí viví, Saúl. Porfirio Díaz. Porfirio Es Díaz. una cosa precisísima. Nada que ver realmente. Había un movimiento, surgieron, y aparte es un pop muy semejante al de Caifanes, es un pop muy semejante al de Ninot, es un pop muy semejante al de Santa Sabina, es un pop muy semejante al de Neón. Increíble y muy buena música. Disfruté mucho ese movimiento, muchísimo. Y si hay contradicción o no hay contradicción de que después ya lo apresaron
los extranjeros, llamándole bien llamado rock de marketing, como debe ser llamado. No dejaba de haber una esencia increíblemente artística y oscura. Fue genial, fue una gran generación y creo que no se ha repetido algo semejante. Así es. Sí, usted representa fielmente la palabra único y diferente, porque en el rock and roll usted no entra en el catálogo de las drogas, y aparte no entra tampoco en el catálogo de yo me quedo callado y no digo lo que pienso, al contrario, expresa amenamente su sentir. ¿Qué anécdotas le ha traído este tipo de personalidad? No podría decir explosiva, pero sí muy abierta, muy espontánea, y el hecho de que no se parezca a los músicos, digamos, no quisiera decir genéricos, pero pues siempre hay como un arquetipo, ¿no? Marcado en ellos, ¿no? De que tienen que ser los que levantan más mujeres, los que toman más alcohol, los que consumen más drogas, ¿no? Y usted, al ser diferente, ¿qué tipo de anécdotas se desarrollaban en los sets, en los conciertos, en las grabaciones, o que coincidían? ¿Cómo se desarrollaban estas convivencias cuando usted veía a todos pues digamos, desde un punto de vista más sano, pero también más directo para decir las cosas? Sí, fue una generación muy padre. También me faltó mencionar a Fobia, una gran banda, una banda 100% de pop, de azúcar, como un ice cream delicioso, ese es el pop, pero muy bien hecho, buenas vocalizaciones, buenas composiciones, gran guitarrista, Paquito, él fue mi alumno de guitarra, es una persona muy respetuosa, grandes anécdotas, porque sí está ya escrito en la historia del rock mexicano ese capítulo, y padre porque particularmente Ninot se fue por el camino limpio, tampoco quiero ponerlo tan fresa, pero sí el camino más impecable posible de que lo poco o mucho que logró fue un camino muy limpio, reiterando, sin drogas, que es bueno oír eso, bastante bueno oírlo, porque sí es un mundo de drogas este planeta, y respeto mucho, pero estaría padre no estar metido en eso, la verdad estaría padre. Creo que no lo necesitamos, tenemos todos una gran sensibilidad espiritual para meternos en un pequeño infierno, y pues todo lo que puedo decir es que tuve la oportunidad de tener muchos capítulos. Es como un trenecito la vida de este humilde servidor, donde volteas de una ventana y me tocaron desde los Teen Tops de Naciendo a Vándaro por la otra ventana, y luego pues le llamaría más que rock en tu idioma, le llamaría el rock coyoacanense. Rock coyoacanense, suena muy bien eso. Sí, y luego viene otra etapa que es el grunge, ya no le entré, donde viene Guillotina, que son los brothers que fueron apoyados por Ninot y que no se perdieron un solo concierto, rompieron el récord Guinness de nunca faltar a un concierto de Ninot, y eso es lo que quiero oír. Lo que sí quiero oír cuando bandas mexicanas, y no les he dado la espalda, pero me han decepcionado, bandas que me han dicho, es que yo me formé por Ninot, y yo me formé por Mistus, y yo me formé por Ninot, y yo me formé por Mistus, y incluso por este disco y por esta canción, y luego les hacen una entrevista, tu formación, Led Zeppelin, Black Sabbath, vamos a testar otra vez. Entonces, no, aparte, bueno, lo único que sé es que sí me hacen sentir de que me gustaría que dijeran algo diferente. Exactamente. ¿Qué le diría? Digo, usted mencionó ahorita una palabra, gurú. Esa palabra, podríamos acoplarla, ¿verdad? Desde muchas vertientes. Pero un músico que ha recorrido, el recorrido que ha recorrido usted, va a sonar una pregunta muy trillada, ¿verdad? Pero
¿Qué le Venga, diría venga. un músico de su categoría? Aquel músico que va iniciando, aquel músico que está forjándose, aquel músico que está viviendo el rock and roll, aquel músico que está luchando, ¿verdad? También por decir algo a la escena. ¿Qué le diría Harris Margali a un músico que está haciendo, ahora sí como decimos acá, esos pininos en la música, sobre todo en el rock? Pues más allá de decir cosas como échenle ganas y que ganen ustedes, Sí. ser más directos y objetivos, hagan buenas canciones, que su ego se enfoque en el arte, el buen ego, el ego inteligente, el ego cabrón, no el ego de presumir, el ego vulgar, el ego de ser creativo y de ser verdaderamente, ser objetivo de mostrar tu material y que de verdad guste. Por eso respeto tanto las influencias cuando estos chavitos me decían, no, es que yo me formé por Ninoti y por Mistos. Qué padre que todos los que se han formado por Caifanes, Ujú. que es como el centro de todo el rock mexicano, la neta, y que es un gran ejemplo de hacer buenas canciones. Si hay buenas canciones, algo va a pasar. Si hay canciones mediocres, no va a pasar algo mediocre. Si hay como un metro y centímetros. Si estás al 15%, vas a tener un 15%. Si estás al 100, algo muy bueno va a pasar, pero va a ser que no te lo diga tu tía, ni tu abuelita, ni tu hermanita, sino que estés haciendo, entregar tu corazón como un artista, hacer grandes canciones. ¿Y qué les recomendaría? Lo más importante, hacer buenas canciones y que tengan apoyo. Si no tienen alguien que les ayude a meterse a los medios, a que los pueda grabar, ya no sé si llamarle disquera, creo que no, a estar otra vez en donde debe de estar una banda de rock, no van a llegar a ninguna parte. Y un buen manager, eso es lo que recomendaría. Pero primero que nada, ni siquiera el look y el carisma es muy importante, ya lo sabemos, pero más importante es la voz del cantante, alguien que cante muy bien, que tenga mucho estilo, personalidad, que no se parezca a nadie y muy buenas canciones. Y sí, que los ayuden. Ayuda con gente poderosa. Yeah. Y hablando de esto que mencionas sobre el cómo formarse como un buen músico para proyectar, Harris, el guitarrista, ¿qué gear usa? ¿Qué equipo usa? ¿Con qué guitarra se siente cómoda? ¿Qué pedales? ¿Prefiere amplis de bulbos, amplis de transistores? ¿Ya no usa amplis en la actualidad? ¿Qué opina de las pedaleras digitales como Fractal? O sea, ¿ha experimentado todo eso y con qué se quedan al final de cuentas para su uso personal en vivo? Qué genial pregunta, padrísimo. Es un placer. No mencionaré a Mistos todo el recorrido. Voy a hacer el recorrido lo más breve posible, entre comillas. Eh, Mistus con amplificadores de transistores que sonaban así. Aquí no había Marshall, no había Ampeg, no había. Son 50 marcas que son empatadas, no nada más Marshall. O sea, ni siquiera es el mejor ampli, pero es como el perfecto. Luego viene Ninot, toda la tecnología del mundo. Solo éramos dos, creo que Markovich y servidor, que siempre hemos sido como paralelos. Tengo algo ahí prescrito en mi vida con ese brother, increíble, aparte que somos de la misma edad, increíble. Saca su libro y me dice el escritor del libro a ver si lo mencionamos al ratito, el libro que me hicieron favor de hacer. Y Claro, cuando claro, vimos claro. al mismo tiempo, todo así como muy paralela esa onda con ese brother. La GP8, la GP8 le saqué todo ya sonaba a sintetizadores, mi nota era unos guaguas psicodélicos rarísimos, cada canción está, lo mismo hizo Paquito de Fobia, lo mismo, y es toda una generación. Me estoy refiriendo de sonar como Dios nos dio a entender,
peor equipo del mundo, sonar a rock pesado con Mistus. Luego viene Ninot, gran tecnología del momento, todos los 20,000 sonidos, 20,000 esencias, 20,000 atmósferas. Luego viene La Luna Verde, que es un paréntesis, que es volver al rock and roll. Luego me invitan Los Lagartos, y con los Lagartos, que era una bandototota de punk, de happy punk, para abrir cerebros. Vuelvo casi directo al ampli. No, es demasiado. Ok, vamos a ponernos una distorsión y y se acabó. Ni siquiera con delay. Una distorsión muy buena, por cierto, con Marshalls. Por ahí hay un programa de televisión con César Costa que tiene una anécdota muy parecida a The Doors. Y la actualidad es directo al ampli. Qué maravilla. Luego los chavos que nos estén viendo, que la verdad les tengo bastante cariño, porque es el enfoque opuesto, que es vean mi pedalera y sí, para sonar a todo, hay que sonar a B.B. King, hay que sonar como tocaba George Harrison. Qué chingones licks, directo a su ampli. ¿Quién más? Jimmy Page, ahora sí hablando de esos, de esa cantaleta repetida, pero Sí. menos sofisticación y más blues, más la esencia del verdadero, más puro rock and roll. Y de todo ese caminito, volvemos directo al ampli. Y que suene a las bocinas del ampli, trepándole a un Fender Twin, que no es nada fácil sacarle el sonido al Fender Twin, porque es muy delgado, muy brillante, Sí, sí. pero es el mejor ampli del mundo. Pero el Marshall es el mejor ampli del mundo, pero el Ampex es el mejor ampli del mundo. Dime más marcas, por favor, la que vayas viniendo. Llegó a usar los PB de los 90, acá como la serie Bandit y todo eso, que tenían mucho poder, pero estaban muy oscuros. Van marcas que quedan empatadas. Entonces, el sonido del rock and roll directo al ampli, yo ya no uso pedales, o los menos posible, una pequeña distorsión, y luego la estoy usando en el estudio, la mando a volar y directo al ampli, con los amplificadores. Pocos saben, no, ya hay mucho conocimiento también, afortunadamente, de los amplificadores rusos, que son los mejores del mundo. Los amplificadores rusos de bulbos suenan a Physical Graffiti, a Houses of the Holy, a Grand Funk, a Nuevo México. Hablemos de bandas mexicanas. Suena a Toncho Pilatos, suena a la Revolución de Emiliano Zapata. Ya nos amemos el rock mexicano, es chingoncísimo, es el más chingón de toda la habla hispana. Así es. Ares, nosotros en esta plática, no porque no fuera importante, nosotros buscamos, porque al conocer tu historia, centrarnos en la historia de Harris, y no centrarnos tal vez en lo que probablemente iba a ser lo mismo Jaguares y eso, no porque no fuera importante, claro, tú nos has manifestado que es algo muy importante para ti, pero no podemos pasar por alto, ¿cómo fue musicalmente ese proceso de Bajo el Azul de tu Misterio, ensamblar 3 liras, 3 guitarras? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, lo he contado y trato de recordarlo. Puede haber cosas que no estén bien los datos, pero porque aparte fue una etapa padrísima, el 98, fue un año así increíblemente, un mantra de luz padrísima, por todo por reencontrar a Saúl, que nos conocemos desde el 81, él iba a los conciertos de Mistus, amaba Mistus en la carpa geodésica, hay fotos donde está él en el público, nos conocimos en una, después de un concierto de Mistus, iba a mi casa, lo respeto mucho para decirle que era fan. Yo no uso una persona como él, y sobre todo de su presencia y de su importancia, para usarla a mi beneficio
no haría eso. Pero venía a la casa y nos hicimos muy amigos. Y quiero recordar que en el 98, que me invitó, me dijo, es que vi una banda, es que ahí es donde el dato no lo puedo Ajá. tener muy claro. Me dijo que vio a Radiohead, porque ha visto a todas las bandas, y que especialmente le movió mucho que eran 3 guitarras. Primera pregunta, ¿Radiohead tiene 3 guitarras? No, ¿verdad? Sí, sí hay 3 guitarras. Sí, sí tiene 3 guitarras. Me acabas de dar el dato, gracias, para ya no tenerlo equivocado. Claro, porque sí recuerdo No estoy seguro si Tom York, ya como vocalista, continuó con 3 guitarras, pero sí hay 3. Excelente, maestro. Entonces me dice, vi a Radiohead, me dejó impresionado y quiero hacer lo mismo. Pero primero me invitó a mí, después invitó al Vampiro. Creo que fue muy bueno haberlo hecho. Creo que el Vampiro para esa banda es muchísimo. Es que lo siento, yo no puedo evitar decirlo de esa manera. Ni lo voy a arreglar, ni lo voy a componer, ni lo voy a descomponer. Creo que es mucho mejor guitarrista para una banda como Jaguares. Pero el equilibrio el equilibrio de las 3 guitarras fue muy interesante, porque aparte sí llegaba el Vampiro con muy buenas ideas, porque es muy creativo, es muy buen guitarrista. Si él jamás habla de mí, no importa. Entonces, sí se dio algo muy padre, porque de repente estaba sonando todo, y aparte no repetir lo que ya estaba hecho en los discos pasados, sino reinventarlo, pero reinventarlo bien, y que se fuera a otro conducto, incluso más musical, si es posible decirlo así, con un poco y sin arrogancia, porque sí había bastante buena caña ahí. Entonces, fue muy padre porque sí se logró algunas cosas a 3 guitarras sin que sonara jamás a heavy metal. Jaguares tenía una fobia muy particular al heavy metal, aún con las raíces de Saúl, que me acuerdo cuando venía a casa que me decía, no, es que Iron Maiden son unas bestias, son como unos animales bestiales. Entonces, pero ya en su banda, que es una transformación de todas sus influencias, muy bien transformado en algo totalmente distinto y mexicano, sí se logró una trilogía muy interesante. La disfruté mucho y ya no se parecía a las viejas, a las antiguas versiones. Fue muy, muy interesante musicalmente y ser producido por Greg Ladani, lo he contado muchas veces. Me encontré ahí a Tommy Shaw, que es un gran guitarrista de Styx. Realmente sí nos hicimos un poco de cuates, también con el otro guitarrista que es una bestia también sensacional, se llama James Young, que es una persona súper humilde, son cuates millonarios, súper exitosos, sobre todo en Estados Unidos. Me decía, estás en Jaguares, claro, Jaguares, qué banda tan importante de rock mexicana. ¿Y con quién los está produciendo? Greg Ladani, wow, de los mejores del mundo. Entonces, fui muy afortunado de estar con un productor de esa magnitud y se lograron muchas cosas. Un gran periodo, el disco quedará ahí, creo que para siempre. Claro, para siempre. Y sobre todo, Harris, que en vivo, a mí lo que me gustaba mucho, tanto Salo y yo somos fans de Hueso Colorado, de Caifanes y Jaguares. Había una magia increíble, porque de repente, yo recuerdo, corrígeme si no mal recuerdo, fue en el Auditorio Nacional, un concierto, pero que fue transmitido en esos años por Sky, donde se avientan a 2 solos los dioses ocultos, pero era un giro. No eran los dioses ocultos del Diablito del 90. Un solo a dos, bueno, poder decirse a 3 guitarras, porque la base de Saúl y tú y el Vampiro, que soy fenomenal. Hacían cosas que respetaban esa esencia tipo gurú, esa esencia mística. No se salían de la línea de Jaguares, pero se oían distintos.
porque con respeto a todas las personalidades, pero no se oían los solos a Markovich, no se oían los solos a Aguilera, se oían a jaguares, como decía mi querido Salo, de la época azul. Sí, genial, porque además, luego es de esas etapas de la vida que abres una revista y ahí estás. Y habría llegado el periódico a la casa, me acuerdo que un día llegó el periódico a la casa y ay no, no, tremendo, tremendo. Pero en una crónica que leí así decía, Raúl Hernández, lo que opina de Harry Margalli y su guitarra es que es un ladrillazo en la jeta. Su guitarra es como un ladrillazo en la cabeza. Y efectivamente, porque creo que lo que fue interesante es que le fui a brindar psicodelia a Jaguares. Es todo lo que puedo decir, que si es que aporté algo, que no lo sé ni lo creo, es hacerlo más viajado, más psicodélico, y aparte sin ningún efecto. El vampiro sí usaba los él volaba por ahí, pero de una forma muy cósmica. Entonces, sí me gustaba mucho cómo trabajaba con los efectos, y era una verdadera antítesis el uno con el otro. Y es que sí había una diferencia, mira, no porque te tengamos en esta entrevista, créeme que no somos así, pero había el Saúl lo dijo alguna vez, en las pocas entrevistas que hay, porque hay muy pocas, creo que la más reciente es como de hace 8 años, donde él decía que Jaguares se había convertido en un taller de músicos, y realmente sí se nota la esencia de Aguilera, se nota la esencia de Harris, se nota la esencia del vampiro, sí hay sí se dejó una huella, yo considero ahí, Harris, en esa participación tuya ahí en Bajo el Azul de tu Misterio, en ese álbum doble. Pues, si lo puedo decir en palabras, porque eso es como una cosa muy etérea y muy también como para dejársela para uno mismo. Pero creo que pues tal vez lo que se siente ahí es que de verdad brindé mi corazón, mi alma entera, mi amistad, mi afecto, amor grande por esa banda, por Saúl. Cuando a mí no me gusta volar y nunca volé tanto. Hasta tú me mandaron mi tarjeta de cliente, ¿cómo le llaman? Ya sabes cómo se llaman, de- que vuelas tanto que ya tienes vuelos gratis. Cada vez que iba a despegar decía, cabrón, Saúl, va por ti, aquí estoy contigo. Te demuestro que estoy contigo porque estoy volando. Como decía, mira todo lo que hago por ti. Luis, algo que mencionaste ahorita y que es algo que curiosamente siempre andamos conectados tú y yo, es algo que siempre nos decimos él y yo. Eso del taller musical yo lo leí en una revista de allá del 99 de Eres, donde sale en la portada justamente de Saúl y Alfonso. Y si hacen mención a Harris y a la banda y de que iban a verlo tocar. O sea, de hecho pues está dividida en dos partes, ¿no? La entrevista que le hacen a Saúl, que recién, que todavía no tenía la niña, a su primera hija, estaba embarazada, creo que su esposa, y menciona además, pues, o sea, las tocadas de Harris y que le iban a ver tocar y todo. Y Alfonso hace esa mención, ¿no? De que Jaguares en esa época, pues ya creo que ya estaban entrando ustedes ahí, tanto Vampiro como usted. Era un taller musical. Y siguiendo por la línea de la lectura y paralelismos, en una etapa muy difícil de mi vida a mí me tocó estar internado, pero lo único que tenía en la mano era el libro de Alejandro Markovich. Y aprendí muchas cosas, sobre todo de las bandas argentinas que escuché, ¿no? Sobre todo lo que es el rock progresivo, que a mí me gusta mucho. Entonces, de ahí saqué muchas ondas que a la fecha sigo escuchando. Y yo creo que de ahí también un fuerte amor por bandas inglesas, tanto como Deep Purple y sobre todo Pink Floyd. Pero regresando acá, me estaba usted mencionando que también estaba escribió y va a escribir. Si usted pudiera plasmar, no, me imagino que a lo mejor ha leído ese libro, ¿qué bandas inmortalizaría en su obra? No me refiero a las que usted haya tocado, sino a las que usted haya admirado
conocido y dicho, estas bandas mexicanas, o sea, porque esta vez estamos hablando del país del escritor, esta banda mexicana yo la llevo en mi corazón, aunque nunca haya trabajado con ellos. Esta banda a mí me hizo emocionarme tanto que lloré, o esta banda a mí me hizo sentirme y conectado con ellos desde que los escuché la primera vez o los escuché tocar, o este guitarrista en especial, hablando de guitarristas, no todo guitarrista siempre tiene un guitarrista que admirar, este guitarrista mexicano a mí está por encima de todos porque tiene alma, tiene un espíritu, tiene un toque, ¿no? Como decía, la técnica de usar el ampli, y a veces para modular el sonido hay que bajarle nada más al volumen sin usar otros pedales más que el puro punch del ampli, ¿no? El sabor y el tono están en los dedos, ¿no? ¿Qué tipo de artistas mencionarían su libro? O mencionó, si es que ya lo marcó. Pues, como les decía, muchachos, realmente el centro de esta plática padrísima es la profundidad y tenemos que profundizar. No pudo ser ni sería jamás superficial. Y el rock mexicano es de tal fuerza, fíjense, que me lo quedaría en el tintero de, de la recomendación y, y de poderlo lanzar a las generaciones de que se llena. Cuando empiezas a ver banda por banda mexicana, los guitarristas son, hijo, y los bateristas eran puros, no le piden nada a John Bonham. Eh, muy impresionante porque puro rock mexicano me quedaría y hasta podía olvidar en un momento dado todo ese patrón de bandas extranjeras. Sí, Toncho Pilatos sí movió muchas cosas. Toncho Pilatos son las grandes, verdaderas bandas de rock mexicano. Por eso que estén en las voces, en la mira de los conocedores, porque si hay algo en México, por fortuna espiritual, es que hay grandes conocedores, grandes coleccionistas que sí saben de rock mexicano, que les interesa, que pasaron el mismo periodo que un servidor, de naturalmente solito se fue desvaneciendo el rock extranjero por la riqueza que tiene el rock mexicano. Si lo exploran, van a quedar alucinados. Carlos Mata de Nuevo México es un gran guitarrista, es un gran artista, y esas estupideces y basura y chatarra de es que no fue reconocido, pues ya lo vamos a institucionar. Cuando está reconocido por conocedores, se llama como, se parece, y es hermoso, se parece cuando oyes una cátedra de los ingleses o de los, en este caso hablando de arte, hablando de pintura, hablando de periodos, hablando de los pintores franceses del impresionismo, que no te hablan de uno, te hablan de 17 por lo menos, con una pasión y de conocer la obra y de lo que es el verdadero arte, que no nos engato por liebre con chingaderas, que esta manifestación llamada arte, lo siento, pero es para gente que quiere prepararse, que quiere conocer, que quiere profundizar, que el arte es algo para profundizar y que haya cosas que estén en la luz y sean muy grandes como la Gioconda y como las cosas de Velázquez, que Velázquez, retomando a Velázquez en el rock mexicano se parece mucho, que es el gran rock mexicano está a principios de los 70 y después se fue haciendo muy light, pero ahí es donde está toda la riqueza. Me quedo con los grandes guitarristas, contestando la pregunta, y las bandas que realmente me movieron, reitero, Toncho Pilatos, Nuevo México, eh, eh, Bandido, ¿qué puedo recordar? Si los tengo tanto en mente, ya que estamos en esto, se me van los nombres, pero el resumen de el viejo, el anticuado, el primero, el psicodélico rock mexicano de la generación de Avándaro. Es inalcanzable, inalcanzable. Genial.
Harris, en el 2006, y corrígeme por favor, entras al Salón de las Estrellas, tu palanca junto a los hermanos Carreón. Híjole, esa experiencia, eso no lo podemos pasar por alto. ¿Cómo fue para ti? ¿Qué significó espiritualmente y personalmente para Harris un logro tan grande, y para nosotros es un orgullo estar hablando contigo, sobre todo en ese aspecto? ¿Qué fue para ti eso? Gracias, muchachos. Increíblemente no lo tengo muy presente, y no lo publico, pues según el humor, lo publico por ahí. Pues grandioso, porque la persona que me llamó para eso es Gerardo Montagno, que es un conocedor fue el primer cuate en los viejos tiempos de los 80s que fuimos a su casa y no podíamos pasar porque aparte hay una palabra que yo no uso, muchachos, que es vinil, porque creo que no está perfectamente bien usada. Yo les llamo acetatos. Y no solo en 2 casos, en 3, la mía también. Hizo eso, que es la de Pepe Navar, la de Gerardo Montagno, pero Gerardo Montagno puro rock mexicano. Y cuando empiezas a ver joya por joya, y aparte lo que cuestan los discos, de otra gran banda, Náhuatl, con él me volver a oír esas bandas, y él fue el que me invitó, o sea, un cuate pues que sabe de rock and roll. Pues un honor, la verdad. Lo tengo un poco olvidado, lo agradezco mucho, pero tendría que darle algo nuevo a la banda, le tendría que dar más a la banda para ganarme ese privilegio. Espero hacerlo en vida, para que esté en la dimensión correcta, y no decir, ay, y que que muchísimos se tienen que adjudicarse ese don, ese privilegio, y que si me lo otorgaron, sí tengo que devolver algo al nivel. Me suena mucho a la frase que decía el gran Erich Fromm, existencial. Él dice que la vida y la felicidad, la sociedad postmoderna la busca de esta forma. En el tengo, hago, soy. Más tengo, más hago, más soy. Pero él propone otra forma de pensamiento. Dice que la vida y la plenitud y la felicidad está al revés. En el soy, hago y tengo. Me sonó mucho eso que tú dijiste. Primero voy a saber quién soy, porque voy a poder hacer y funcionar en un ambiente tanto espiritual, laboral, artístico, y pues voy a tener, y precisamente tener no se refiere nada más a la cuestión de la fama ni la economía, sino a tener ese reconocimiento que se va a ir dando solito. A veces los artistas lo quieren iniciar al revés, y es complicado. Hay artistas muy famosos, pero que pues no han dejado un legado espiritual o de valor emocional a la sociedad, y pues otros sí. Está todo dicho, exacto. Lo veo como, claro que tengo un gran mantra enorme por el viejo rock de Estados Unidos y los Zeppelins y los Black. Ahora hablemos un poco de ellos. Lo que nos hicieron sentir, estamos obligados a regresar a algo con esa fuerza espiritual, que no nada más fue, que tenía algo más, que tenía, ni siquiera ya quiero repetir la gran masticada palabra magia, sino sabemos que había un pozo de magna creatividad. Y cuando hablamos de eso, entonces sí estamos hablando de arte y de música, no de fama y de familia. Fama y familia, pues es algo, pues no dura mucho eso. Así es, no dura mucho. Es banal. Somos polvo. Somos polvo, dice la frase. Mejor dejar algo que cuando lo oigas, como cuando lees un buen libro hasta lo cierras, dices, no necesito más, cabrón. O una gran obra musical que dices, carajo, en todos los aspectos, en todos los rubros, en todas sus diferencias musicales. Cuando oyes a Wagner y oyes la cabronez de por qué hacía esa música tan guerrera,
el verdadero arte, sin que sea pretencioso todo esto, sino hablar con el corazón. Y sobre todo, Harry, si fíjate, y interrumpo mi querido Salomón, me llevas a pensar algo. Nosotros cuando iniciamos este podcast, te lo comparto, como parte que ya eres parte de aquí, que ya nos sellaste con esta entrevista. Así iniciamos, fíjate, te lo platico, este tema del podcast de Psicomelómanos. Le dije yo a mi amigo Salomón, le dije, perdón por la palabra que voy a decir, le dije, vamos a invitar a gente chingona, le dije, vamos a invitar a gente que nos comparta algo más allá del artista. Le dije, independientemente de que si los likes, de que si te ven, que si las vistas, que si quién sabe qué, que si te pagan o no te pagan en tu página de YouTube, le dije, vamos a invitar verdaderos artistas. Y yo considero que cuando haces algo que te llena, no se compara con nada, no se compara con millones de visitas. Cuando realmente vives el arte, hay algo espiritual que sucede en el ser humano que te deja pleno, que al fin de cuentas te manda a la cama a dormir feliz, y que el día que cerremos los ojos, mi profesor de maestría, yo hice una especialidad en terapia gestal, y el doctor Abel González, que por cierto era bien rockero, era un profesor de maestría bien rockero, Deep Purple era su banda favorita, él decía, todos nos vamos a morir, chavos, nos decía en la plática, dice, pero el chiste es morir así, y hacía los ojitos así, morir felices, y cuando lo fuimos a despedir, así tenía los ojos, feliz y pleno, y así es como trasciende el ser humano. Sí, y usando esa palabra espiritual, que por más que se diga y que en un momento dado se ha trasladado a cosas hasta como de moda, Sí. en la dignidad y en la dimensión de la palabra espiritual. La música es un mundo espiritual. La música es un mundo espiritual. Uf. Ay, yo creo que también mi hermano del alma, Luis, profundamente complacidos, conmovidos, honrados por todo lo maravilloso que es el poder escuchar de viva voz a alguien que hizo la historia de la música en México. Que a lo mejor no, va a decir, no, pues es que hay muchos más, pero no, o sea, para nosotros somos congruentes en lo que escuchamos y en lo que seguimos, y como dice Luis, ¿no? El artista que crea para crear, para observar, para mostrar, no para vender, para hacerse famoso y luego después desde ahí juzgar a los demás y marcar una pauta, no, o sea, el artista es el que crea, el que vive sobre el arte. Entonces, para cerrar esta maravillosa entrevista, a mí me gustaría hacerle esta pregunta, a lo mejor es algo genérica, pero habla mucho también de lo conceptual que es como guitarrista. Si usted tuviera que elegir una guitarra para tocarle desde aquí hasta el final de sus días, ¿cuál sería? ¿Cuál es la que le ha dado lo más parecido a una satisfacción o lo ha dejado expresarse totalmente? Y no me refiero a una marca en específico, sino al tipo de guitarra, la single, que tenga humbucker, a lo mejor una electroacústica, o a lo mejor una guitarra steel, una lap steel, lo que sea. Para usted, ¿qué es lo que dice el sonido de Harry? Esto es lo más parecido que ha sacado de mí, de mi corazón. Qué padre pregunta. No cabe duda que eres guitarrista también. No, sí usaría marcas, porque tuve el privilegio de todo el trenecito que antes mencionado, de pasar, yo creo que sí, por todas, incluida una Jackson. La Jackson, hermano, le llamo empate. Es como los grandes discos. El mejor disco, la mejor canción es Bohemian Rhapsody, no, son 50 empates. Las guitarras y los amplis quedan en el mismo nivel, no hay una mejor que otra. Es muy difícil, porque tuve la fortuna de pasar por todas. La Jackson en el álbum entero, en el íntegro álbum de Ninot, fue con una Jackson blanca preciosa, y Marlon Amilán fue el que me hizo el favor de sacarle un gran sonido en la consola, que no necesitaba mucho, pero aún todavía sí. La Jackson, la SG es una... No, vamos a hablar de empates. La Jackson, modelo top, la SG Gibson, ni a cuál irle, hermano. La Telecaster es la guitarra de guitarras, pero también la Stratocaster. Tengo la fortuna de tener una Stratocaster del 79,
que ese timbre que solo tiene la manufactura gabacha, gringa. Empates, he pasado por la Mistus, que fue la Yamaha SG, que es de caja grande. Suena perfecta esa guitarra. Empate también. ¿Qué otra? La que usaba con la que heredé de los Lagartos, que es la Paul Smith, que es súper versátil, tienes todo. Me quedaría con la Jackson, me quedaría con la Paul Smith, me quedaría con la Yamaha SG, me quedaría con todas por igual. Déjame decir, la Fender Jaguar o Fender Jaguar que me regalaron mis padres, la conservo todavía. Ese sonido como de Ventures, delgadito, precioso, imposible de reproducir en otra guitarra. Que no se me vaya alguna importante, pues con eso cerramos. Son 15, 20 guitarras que cada una es exactamente como una paleta de pintor, un verde con un amarillo, te da diferentes texturas, colores, y todas tienen la misma riqueza. Gracias, muchachos. Sublime, sublime, Tal- sublime. Ese cierre fue de oro, ¿eh? Me encantó. A mí en lo personal me encantó. Ok. eh, para Bueno, mí fue pues una conexión muy padre espiritual, y muchas gracias por la invitación, y que le dimos un toque, pues fuertecito, la verdad, y de profundidad. No podía, qué bueno que fue de esa forma. Gracias, muchachos. así es el rock. Maestro Harris, Excelente. pues no queda más que agradecerle de todo corazón, Dios lo bendiga, le dé mucha luz siempre y que podamos seguir escuchando esa guitarra que admiramos, que siempre admiramos. Yo recuerdo cuando estaba más joven, o sea, ahorita ya no lo estoy, recuerdo ver esa portada, ¿verdad? Ahí de Bajo el Azul de tu Misterio, donde salían así como, por ahí, haciendo alusión a una oración, donde está Saúl en medio y usted sale ahí, bueno, imponente. Y bueno, para nosotros es un honor haberlo tenido aquí en el podcast de Psicomelómanos. Le mandamos un saludo a toda la gente. Nosotros tenemos una comunidad por ahí de WhatsApp, donde nos reunimos, perdón, a escuchar música, a subir recomendaciones. Y bueno, pues le mandamos un saludo a todos ellos y a usted un enorme agradecimiento por esta entrevista que nos regaló. Ha sido un honor, de verdad. El honor es mío y el agradecimiento es mío de todo corazón. Y quiero decir que este brazalete me lo regaló una niña de 13 años, que es mi alumna de guitarra, que vienen con una fuerza increíble. Y como cierro con la frase de mi hermana del alma, gran amiga Fernanda Tapia, esto apenas empieza. Muchas gracias. A usted, muchísimas gracias. Gracias. En consulta están ellos dos, Salomón y Luis Armando. Hablan de la vida y el dolor, opiniones se van cruzando.